Ya, Bueno, entonces vamos a perfecto, partir perfecto. con nuestra segunda clase de Cábala y dinero. Estamos viendo el sistema divino, que en el fondo es cómo estamos uniendo el concepto de la Cábala con el dinero. La Cábala es una sabiduría ancestral que viene de tiempos muy, muy antiguos. El primero que recibió la Kabbalah, en el fondo, fue Adán, el primer hombre. Por supuesto, la recibieron todos los justos que lo siguieron a él, los Hanoch, que es Enoch en español. También escribió un libro que se llama el libro de Enoch. Enoch es Hanoch, que es Enoch, es la séptima generación después de Adán. Después la décima generación de Adán es Noah, que es Noé en español. Él repó el fondo, si no fuera por él, el mundo no existiría, no habría ningún tipo de población. O sea, Noah con su familia, con sus tres hijos y la mujer de su hijo repoblaron el mundo después del diluvio. De ahí vamos a hacer un fast forward, vamos a adelantar hasta la vigésima generación que es Abraham. Abraham recibe también la Kabbalah cuando él recibe toda la sabiduría y por eso él es tan firme en el tema de, él es un revolucionario de su época, que estaba llena de idolatría, y él en el fondo enseña a toda su generación el- la idea de la fe en un solo Dios, el monoteísmo en el fondo, y con todo lo que estamos viendo nosotros, porque en el fondo la base de lo que estamos viendo nosotros, que es la base de la Kabbalah, hay dos libros sagrados que son súper importantes. Hay muchos libros en Kabbalah, pero hay dos libros que son como la base. El primero y más antiguo, sin contar los libros de Adán, de Hanoch, etcétera, es el Sefer Yetzirah, que es el libro de la formación. Yetzirah quiere decir formación en hebreo. Si van a Amazon, lo van a encontrar como el libro de la creación, pero está mal traducido, es formación. ¿Ya? Yetzirah es formación. Y ese es el libro que escribió el patriarca Abraham. Estamos hablando de 3.800 años atrás. O sea, para que ustedes tengan una idea de toda esta sabiduría que estaba dando vuelta hace 3.800 años atrás, casi 4.000 años atrás. Y el otro libro que es la base, la Kabbalah, es el Zohar, que lo escribió Rabbi Shimon Bar Yochai en el siglo II, más o menos, de la era común, o después de Cristo, para los que quieran. Y ese es el libro que en el fondo revela mucho, mucho los secretos, pero su base es el Sefer Yetzirah, que es el libro del patriarca Abraham. Entonces, todo lo que estamos viendo ahora está en base a eso. Y este diagrama que ustedes tienen a su mano izquierda, donde están todas las letras, las 22 letras hebreas, mezcladas con los meses del año, que en el fondo reflejan la luz de las 12 constelaciones y todo, todo eso viene del Sefer Yetzirah. Todos estos secretos vienen del Sefer Yetzirah y el concepto de la Sefirot también. Pero este diagrama que tienen a su mano derecha, que es el árbol de la vía, que ya dijimos que era la anatomía del alma, esto lo entregó recién en el siglo XVI el Ari, que es el Rabbi Isaac Luria. ¿Ya? Esto fue una revelación que él recibió. Y la Cábala básicamente es eso, es revelación de la luz de Dios a ciertas personas que son muy elevadas. Sus almas son muy elevadas, son justos, muy grandes. Entonces lo reciben en forma profética y ellos van revelando lo que pueden, porque generalmente reciben mucho más de lo que se les autoriza a revelar por los cielos. ¿Por qué? Porque en el fondo tienen que esperar, y en esta clase lo vamos a comprender, que las vasijas, que somos nosotros, que es el alma en el fondo, pero somos todos nosotros, cada uno de nosotros una vasija, sea capaz de contener esta luz. Entonces les pongo un ejemplo. Cuando una persona se enfrenta, está en una ilusión o se miente a sí misma y de repente se va a enfrentar a la verdad, y la verdad es demasiado fuerte para que la persona la pueda admitir y la pueda aceptar en su vida, a pesar de que se está dando cuenta que es la verdad, ¿qué es lo que hace la persona? La niega, se disocia, ¿sí? Porque la luz de la verdad es demasiado fuerte para la persona, no es capaz de aceptarlo. Es lo mismo con esto. Esto es luz de verdad y entonces no toda la gente la acepta de buena forma o es capaz de aceptarla porque es muy profundo. Pero te va a ayudar a elevar tu alma muchísimo y te va a acercar muchísimo a Dios y tu objetivo es aumentar tu abundancia, aumentar tu conexión con el dinero. La abundancia está en Dios, porque Dios es infinito, su abundancia es infinita. Entonces, a medida que nosotros conectamos con Dios, vamos a conectar con esa abundancia y se va a materializar en dinero. Cuando nosotros no logramos conectar con Dios, es cuando nosotros vivimos la escasez. Y ejemplos de escasez en la Biblia hebrea, que es la Torá, son todos los exilios. Todos los exilios en el fondo es una escasez de luz, ¿sí? Entonces, partiendo por el de Egipto, Mitzrayim significa estrechez. Aquí se conectó
Belkis. Así que eso, entonces vamos a partir con nuestra primera diapo. Dame un segundo acá. Y vamos a partir con una tradición que es para bendecir nuestro estudio, para evitar que en el fondo se lleguen fuerzas del otro lado, fuerzas oscuras, y nos hagan interpretar mal las cosas. Y este es el Salmo 134, que es muy cortito, pero es precioso. Se los leo. Canción de las gradas. Bendigan a Hashem. Hashem es Dios. Para los que no saben, Hashem es Dios. Canción de las gradas. Bendigan a Hashem todos ustedes, servidores de Hashem, los que permanecen en la casa de Hashem por las noches. Alcen vuestras manos en santidad y bendigan a Hashem. Desde Sion te bendiga Hashem, creador de los cielos y la tierra. Amén, ve amén. Mis alumnas saben por qué yo leo las manos, pero para los que no saben se lo voy a explicar. El alma ya vimos que con el patriarca Abraham el alma estaba hasta el infinito, se multiplicaban las 10 sefirot hasta el infinito. Y vimos también que en las manos nosotros tenemos las sefirot, ¿ya? Las sefirot son estas vasijas, son estas esferas de luz que en el fondo nos conectan con la luz divina. Entonces son 10 sefirot, 5 en cada mano hacen las 10. Entonces las manos, tanto como en los pies, nosotros tenemos 10 antenitas que nos conectan con la luz del Creador, ¿ya? Por eso hacemos cosas, por eso es muy importante. Entonces cuando elevamos las manos, ¿no es cierto? Lo que estamos haciendo es elevando las sefirot. Y si yo elevo las sefirot, que es la anatomía de mi alma, arriba lo que estoy haciendo es elevando mi alma hacia la luz del Creador. En cambio, cuando yo bajo mis manos, ¿qué es lo que ocurre? Estoy bajando mi alma, estoy bajando la sefirot, porque la gravedad me empuja los brazos hacia abajo y ya vimos que la gravedad es el deseo de recibir. Y si yo quiero abrir recibir para poder recibir dinero y poder recibir abundancia, tengo que abrir primero mi dar. Eso fue lo que aprendimos en la clase pasada. Por lo tanto, elevar las manos, en el fondo, te permite elevar tu alma, porque estás elevando tu sefirot. Entonces, y el Zohar nos enseña un secreto. Siempre se eleva el brazo derecho por sobre el brazo izquierdo. Siempre el dar, que es el brazo derecho, por sobre el brazo izquierdo. Porque si lo haces al revés y antepones el recibir ante el dar, te traes maldición, ¿ya? Vas a bajarte, la luz que tú vas a bajar se va a transformar en oscuridad para ti, porque estás anteponiendo tu deseo recibir, que en el fondo es tu ego, ¿sí? Cuando es tu deseo recibir para ti mismo, se transforma en tu ego y eso se transforma en oscuridad. Eso es lo que los cabalistas llamamos el mal, ¿sí? Versus el altruismo, que es tu deseo de dar. Entonces, por eso, en el fondo, imitamos a Dios. Dios es puro, es dar. No, Dios no tiene recibir, Dios es dar. Su atributo principal es dar. Así lo podemos entender nosotros de nuestro limitado y estrecho mundo físico. Entonces, cuando nosotros, en el fondo, lo imitamos a Él, anteponemos el brazo derecho, que es el dar, antes que el recibir. Y lo elevamos más que en la izquierda, porque eso nos permite traer bendición, que es la bendición de arriba. Hacerlo al revés, estás anteponiendo el recibir antes del dar, es decir, el egoísmo antes del altruismo, y eso te bloquea, te va a traer maldición. Entonces ese es el secreto que te enseña el Zohar. Sigamos. Entonces, la clase pasada vimos que era un sistema. Dijimos que un sistema era un conjunto de reglas y principios que estaban relacionados entre sí ordenadamente para lograr un objetivo. Vimos que había un sistema eléctrico, ¿no es cierto? Vimos que había un sistema de regadío, también estaban los sistemas eléctricos de los autos y los sistemas de circuitos de un computador. Entonces, si ustedes se fijan, para no repetirlo todo lo que vimos en la clase pasada, básicamente hay una fuente inmensa, abundante, de energía, en este caso es agua, que se va a transformar en energía eléctrica para llegar, ¿no es cierto? Le van a bajar la potencia para llegar a las casas, a los edificios, a las fábricas y empresas. En el caso de un río que se le generan canales, también tenemos una fuente abundante de agua, que es nuestra energía, en este caso, es la fuente abundante de agua, pero no podemos, si no le hacemos canales y si no le hacemos puertas que regulen la cantidad de agua que pasa, que le bajen la intensidad al agua, no podemos regar nuestros predios agrícolas, no podemos regar los campos, porque se inundarían. Entonces necesitamos de alguna manera bajarle la intensidad, pero todo está conectado, si ustedes se fijan, todo está conectado con una fuente que es mucho más abundante de lo que se necesita para, en el fondo, regar y traer vida a
la vasija, que en el fondo en este caso son estos predios agrícolas, en este caso son las casas, los departamentos, los condominios, como ustedes los llaman, los condos, y las fábricas. Lo mismo ocurre en un auto, lo mismo ocurre en un circuito. Y vimos que nosotros estamos hechos, si podemos tener un sistema eléctrico, si podemos tener un sistema de agua que riegue campos, etcétera, es porque nosotros estamos reflejando eso en nuestro exterior, estamos reflejando nuestro interior, que es nuestro sistema de circulación, donde circula la sangre, ¿sí? En nuestro cuerpo, al igual que como circula el dinero en la economía. El dinero es la sangre de las ciudades, es la sangre de los países, es la sangre de la economía, ¿ya? Como es la sangre de nuestra alma. ¿Por qué? Porque en el fondo es lo que te permite conectar con el sustento, con lo que da vida. Y el dinero es neutro. La carga se la damos nosotros con nuestro libre albedrío. Podemos usar el dinero para bien, como podemos usar el dinero para mal. Pero el dinero es neutro, es una energía que es neutra, va a tomar la carga, en el fondo, dependiendo de nuestro deseo, ¿ya? Y vimos que en el fondo tenemos el sistema circulatorio, sigue esto, y vimos que tenemos buena sangre y mala sangre. La buena sangre es la que lleva los oxígenos, los nutrientes, que lleva las plaquetas, en el fondo, y mantiene nuestro sistema inmunológico bien elevado para eliminar cualquier patógeno, bacteria, virus que nos pueda hacer daño. Pero también hay sangre mala, que es la que lleva las toxinas. Y si esa sangre mala no es capaz de ser filtrada del cuerpo, el fondo nos comienza a envenenar, porque la sangre mala comienza a circular por todos los órganos del cuerpo, ¿sí? Envenenándolos. Lo mismo ocurre con el dinero. Si el dinero malo, por ejemplo, el dinero mal habido, fluye libremente, sin ser limpiado espiritualmente, lo que va a ocurrir es que comienza a envenenar los distintos órganos de nuestra comunidad. Y la comunidad es es una agrupación de familias, por lo tanto va a comenzar a envenenar las familias y va a comenzar a envenenar los miembros de las familias, ¿sí? Y eso es lo que ustedes experimentan cuando ustedes observan los índices de criminalidad, los índices de robo, etcétera, etcétera, etcétera. El dinero tiene que ser limpiado espiritualmente. Y eso es lo que vamos a ver en clases más adelante, de cómo vamos limpiando espiritualmente el dinero para asegurarnos que estamos trabajando con dinero limpio, que nos traiga prosperidad y no que nos traiga en el fondo pobreza. Entonces, así como están estos sistemas que son bastante terrenales, pero reflejan el sistema divino, porque hay una ley espiritual que dice como es arriba, es abajo, es decir, no hay nada acá abajo que no esté en los cielos arriba. El sistema divino, ¿cuál es? Nuestra abundancia es Dios. De Él emana toda la abundancia. Todo lo infinito es Dios, ¿ya? Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener súper claro. La abundancia es de Dios, porque Él está en el infinito, Él es infinito, y eso es incomprensible para nosotros en este plano. Nosotros no podemos entender lo que es infinito, ni siquiera matemáticamente. Podemos decir que uno partido por cero se dispara al infinito, o una función se hace discontinua y se dispara al infinito, pero no tenemos conciencia, no tenemos cómo explicar lo infinito, ¿ya? Y nuestra mente no es capaz de hacer eso. Por eso simplemente decimos que Dios es infinito, está en el infinito, y su abundancia es infinita. Y nos dicen los salmos, que es cuando nosotros expandimos el concepto de Torá, que en el fondo el concepto estricto de Torá son los 5 libros del Pentateuco, o de los 5 libros que escribió Moisés, ¿sí? Pero el concepto de Torá abierto, en el fondo, es toda la Biblia hebrea, ¿ya? Es la Torá, los escritos sapiensales y los escritos de los profetas. Y en los salmos que escribió el rey David, él nos revela lo siguiente, nos dice: te envuelves en luz como un manto. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios en su estado infinito, ¿sí? Él se envuelve en su luz infinita, ¿sí? ¿Para qué? Para alimentar a la creación, para poder darle luz a la creación. Y el Sefer Yetzirah, que es el libro del patriarca Abraham, nos dice que esa creación toma la forma de 10 sefirot de la nada y 22 letras fundamento, que son las 22 letras hebreas que vimos en la clase pasada. 3 madres, 7 dobles y 2 elementales. Eso, en un diagrama sagrado, toma esta forma, que es lo que ustedes conocen como el árbol de la vida. Las 10 sefirot son estas 10
esferas de luz, que son vasijas de la luz infinita de Dios, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y las 22 letras hebreas, que son las 22 letras fundamentos, son estos distintos senderos que unen estas sefirot, que ya los contamos en la clase pasada, pero bien rápido, ahí tienen las tres madres, 1, 2, 3, que son los tres senderos horizontales. Las 7 dobles son los 7 senderos verticales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y las 2 elementales son los 12 senderos diagonales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces, estas 10 sefirot más las 22 letras madres nos hacen 32 senderos de sabiduría mística, que es otra forma de decir, esta es la anatomía de nuestra alma. Si ustedes quieren saber cuál es la anatomía de su alma, así como la anatomía del cuerpo, esta es. Esta es la forma de su alma, pero en luz. ¿Ya? Cada una está en una esfera de luz y cada una está en una vasija que recibe la luz de Dios y le va bajando la potencia para que la podamos recibir nosotros acá abajo. Nosotros estamos acá abajo. ¿Sí? Después vimos que el alma, al igual que nosotros, porque el cuerpo es como un guante para una mano, el cuerpo en el fondo viste al alma, el alma se viste dentro del cuerpo, entonces el cuerpo toma la forma del alma, ¿sí? ¿Y cuál es esa forma? Hay una columna derecha, así como ustedes tienen un brazo derecho, hay una columna derecha, hay una columna izquierda, así como ustedes tienen un brazo izquierdo, y hay una columna central, ¿sí? Que es donde está su columna vertebral. Esto es importante, es súper importante porque este secreto del tres, de tres columnas que se hacen como una, que se unen como una, es el secreto que está en la Torá de los tres patriarcas. La columna derecha corresponde a la vida y en el fondo es el secreto de la vida y de todas las enseñanzas del patriarca Abraham. Es el amor, es la bondad, ¿sí? Esa piedad del sacerdote, ese es Abraham. La columna izquierda corresponde a la vida de Isaac, que es el hijo de Abraham, ¿ya? Isaac, a diferencia de su padre, que era como el arquetipo del sacerdote, Isaac es el arquetipo del juez. Por eso en la columna izquierda ustedes van a encontrar el juicio, van a encontrar la fuerza, la disciplina, el rigor. Es ser hijo de un juez. Eso es Isaac. Isaac era un juez, ¿sí? Y el hijo de Isaac, que es Jacob, que es nieto de Abraham, es la columna central, ¿sí? Jacob, en el fondo, que va a ser después llamado Israel y es el padre de las 12 tribus de Israel, ¿sí? En el fondo tiene la capacidad de unir los aspectos de la bondad y el amor de su abuelo con los aspectos del juicio, la fuerza y el rigor de su padre. Él los une como una sola columna. Y entre los tres forman una sola entidad, que en fondo son tres que se vuelven uno. Por eso son los tres patriarcas. Entonces, lo que está reflejando la Torá, y te lo está diciendo de una manera muy codificada, es que en el fondo el amor, el juicio y la misericordia, porque Jacob representa la misericordia, la belleza, la misericordia, la verdad, ¿sí? Están graficados en la vida de estos tres patriarcas los tenemos nosotros graficados en el fondo en nuestra anatomía, nuestro brazo derecho, que es el amor, ¿sí? El dar, nuestro brazo izquierdo, que es el juicio, el recibir, y nuestra columna central, que en el fondo es el torso, donde está nuestro corazón, que sería la misericordia. Entonces, la columna derecha, a Abraham, le correspondería el deseo de dar. Es cuando nosotros tenemos ese deseo de dar, queremos darle a otra persona, queremos ayudar a otra persona, ese deseo que nace en nosotros, que es un deseo divino, porque la derecha imita a Dios. Dijimos que Dios, su principal atributo para poder comprenderlo desde nuestra perspectiva, porque Dios es incomprensible, desde nuestra perspectiva su atributo es el dar. Dios no necesita nada, Él solamente da infinitamente. Y la columna derecha imita ese deseo de dar de Dios. Sí, está llena de ese deseo de dar. La columna izquierda, bueno, antes de seguir a la columna izquierda, tenía esto escrito para ustedes, que en el fondo dice, está escrito en los Salmos, todos ellos esperan en ti para que les des su alimento a su tiempo. Cuando tú les das, ellos recogen. Cuando abres tu mano, se sacian de bondad. Abraham es Gesed en hebreo. Gesed es bondad, ¿sí?
es una bondad amorosa, es una benevolencia, ¿sí? Es ese amor, ese cariño, esa ternura. Entonces dice, cuando tú abres tu mano, ¿y qué es el dar? Si ustedes se fijan, en mi mano, cuando yo abro mi mano, estoy dando. Lo opuesto es recibir. Cuando tú recibes, cierras tu mano para sujetarlo. Cuando tú abres tu mano derecha, tú estás dando. ¿Sí? Ese es el dar. Estás imitando el dar de Dios. ¿Sí? ¿Y qué más está escrito en la Torá? En Bamidbar, que es números, el libro de números, está escrito, entonces Hashem es Dios, Hashem quiere decir el nombre, pero estamos refiriéndonos a Dios. Entonces Hashem respondió a Moshe, a Moisés, dijo, ¿se ha cortado la mano de Hashem? Ahora verás si se cumple para ti mi palabra o no. ¿Qué está diciendo Dios? Le está diciendo Moisés. Moisés en este pasaje se estaba un poco quejando del pueblo, porque el pueblo estaba reclamando que no tenían agua, que no tenían comida, etcétera. Por eso estaban en el desierto, lo estaban pasando mal. Y le reclaman a Moshe y Aarón. Y Moshe habla con Dios y le cuenta esto. Y Dios le dice, porque Moshe dice, ¿este pueblo podrá ser saciado? Y Dios le responde, ¿acaso se ha cortado la mano de Hashem? Es decir, ¿Dios acaso no es infinito? Dios no está sujeto a las limitaciones de los seres humanos, no está sujeto a las limitaciones de la creación. Dios está por sobre eso, ¿sí? Es infinito. Por lo tanto, le está recordando Moisés acá, a Moshe, que en el fondo su mano es infinita. La mano derecha de Dios, su bondad y su amor es infinito. Y eso es lo que vino a revelar el patriarca Abraham. Por eso es la columna derecha. Por eso cuando ustedes abren su mano derecha, abren su dar. ¿Sí? Y esto no termina acá, está lleno de ejemplos, pero yo les puse estos nomás. Jeremías, que es Jeremías, también nos dice, he aquí que yo soy Hashem, o sea, Dios de toda carne. ¿Habrá algo demasiado difícil para mí? ¿Que te está volviendo a recordar a Dios? Que Él es infinito, que Él no está sujeto a las limitaciones, a la estrechez y a todas las restricciones de los seres humanos. Entonces, de nuevo nos recuerda que su luz y su abundancia son infinitas, ¿sí? Y Él las quiere compartir con nosotros. El tema es que nosotros tenemos que hacer el trabajo espiritual para poder ser capaces de contener esa luz, que ya vamos a ver qué significa eso, ¿ya? Entonces, ahí estamos viendo, todos son ejemplos del dar infinito de Dios. Dios tiene un dar infinito para nosotros. El problema es que nosotros no somos capaces de conectar con ese dar infinito. Porque si ustedes se fijan, Dios está en el infinito, con su luz infinita, y en la creación está el alma. El alma es la interfaz entre nosotros que estamos acá abajo y Dios. Por lo tanto, si nosotros queremos conectar con Dios, tenemos que conectar primero con nuestra alma, que es la interfaz que nos conecta con Dios. Y eso significa que tenemos que conocer a nuestra alma. Y ya vamos a aprender qué significa eso. Entonces, siguiendo con la columna izquierda dijimos que era Itzhak, y en el fondo la Torá nos revela a través de la vida de Itzhak todos los atributos de la columna izquierda. Y es el deseo de recibir, ¿sí? Es cuando tú recibes ya la bendición y la sujetas. Por eso cierras tu mano para sujetarla, ¿sí? Cierras tu mano para sujetar, eso es el deseo de recibir. La derecha no, la derecha abre, ¿sí? La izquierda cierra. La derecha abre los brazos, ¿sí? Se da, la izquierda cierra, pone límites. Y finalmente tenemos a Jacob, que es la columna central, que une estas dos columnas, es capaz de unir estas dos polaridades para que el péndulo no esté en forma infinita pasando de un lado al otro. Y él es deseo recibir para dar. Une el deseo de dar con el deseo de recibir de la forma de deseo recibir para dar, es decir, compartir. Él desea recibir, sí, pero ¿para qué? Para dar. Y ese es el secreto, vimos la clase pasada, de ser canal, ¿sí? Cuando uno es canal, canal de la luz de Dios, ¿sí? De sus bendiciones, Dios bendice primero al canal porque el canal después va a compartir esas bendiciones con los demás. Y esos ejemplos vimos que están en la Torá, en la clase pasada está lleno de ejemplos, pero por ejemplo en el libro de Levítico, Vayikra en hebreo, cuando Dios le habla a Aarón, le dice, haz primero expiación para ti
y para tu familia y después para el pueblo, que le está diciendo, haz tu expiación, límpiate, purifícate, vas a recibir la bendición y después haces la expiación, purificas al pueblo y recibes la bendición para dársela al pueblo. Es decir, primero la bendición llega al canal y después a los demás, después al pueblo. Lo vimos con el ejemplo del jardín, cuando teníamos un jardín y ya había un canal de agua pasando por el jardín que regaba el jardín. ¿A quién moja primero el canal? Antes que cualquier planta, cualquier árbol, al canal. Y la bendición es el agua, por lo tanto, el primero que es bendecido es el canal. Ser canal de Dios significa que ustedes van a ser los primeros bendecidos. Por lo tanto, si ustedes quieren recibir dinero, recibir abundancia, lo que tienen que hacer es cambiar su estructura de deseo de recibir, ¿sí? Porque aquí se va a pegar el ego, a la columna izquierda se va a pegar el ego, por un deseo de recibir para dar. Cuando ustedes cambian esa manera de pensar, esa manera de desear en ustedes, ustedes automáticamente se vuelven canal y van a ser los primeros bendecidos por la luz de Dios. Entonces, dijimos en la clase pasada, si tú quieres abrir tu recibir, primero abre tu dar. De nuevo, cuando elevamos las manos, elevamos primero a la derecha más que a la izquierda. Abre primero tu dar para que puedas recibir. ¿Sí? ¿Cómo se traduce eso? La bendición que tú quieras, pídela y pídela para poder compartirla con otra gente. Y vas a ser el primero bendecido con esa bendición. Y aquí vamos a mostrar, aquí hay una cortina, ¿sí? Que es un velo espiritual, porque acá estamos en el mundo espiritual, donde está el alma, está Dios, el infinito, ¿sí? Y acá abajo estamos nosotros. Bajo esta cortina, ¿sí? O bajo este velo, estamos nosotros, nuestro mundo físico, nuestro mundo material, ¿sí? Y aquí estamos nosotros, en nuestro cuerpo, vistiendo el alma. Entonces, así como está el alma arriba en el infinito, está el alma abajo conectada con nosotros, y aquí ustedes pueden ver la pareja, al hombre y la mujer. El hombre representa el dar, el lado derecho, que es sinónimo espiritual de arriba, o es sinónimo espiritual del interior, y la mujer representa el lado izquierdo, que es sinónimo espiritual de abajo y del exterior. Entonces esto es muy fácil de poder verlo en la unión de un hombre y una mujer cuando tienen sus relaciones íntimas, ¿sí? El hombre está arriba, él da la semilla, la mujer está abajo, la mujer recibe la semilla en su matriz y la contiene, la forma, ¿sí? La nutre, la hace crecer hasta finalmente dar la luz. ¿Qué quiere decir dar a luz? Revelarla. Se revela, se materializa la bendición. Entonces nosotros estamos acá abajo, en nuestro mundo físico, ¿sí? En nuestro mundo espiritual estamos acá abajo. Y nosotros, en el fondo, nuestro objetivo, nuestra meta es conectarnos con esta sefirá, que va a ser la puerta de entrada al mundo espiritual. Va a ser la puerta de entrada a los cielos. ¿Para qué? Para que podamos conectar con este sistema divino, que es la interfaz, que es nuestra alma, y así conectar con Dios y su abundancia, con su luz infinita, para poder materializar las bendiciones en nuestro plano. En este caso, el dinero, ¿sí? Que nos permite en el fondo traer más bendiciones a nuestra vida. Entonces, ¿qué nos dice la Torá? La Torá nos dice, y creó Elohim, Elohim es otro nombre de Dios, y creó Elohim a Adán. Adán es hombre, pero es un hombre con H mayúscula, ¿ya? Yo sé que esto es traducido con H minúscula en las Biblias y todo, pero se lo voy a explicar por qué es con H mayúscula. Y creó Elohim a Adán, el hombre, ¿sí? A su imagen, a imagen de Elohim lo creó, varón y hembra los creó, ¿ya? Entonces tenemos aquí un versículo que es bastante profundo, que te dice, Dios creó al hombre, ¿sí? Pero este hombre, que se llama Adán, con H mayúscula en hebreo, ¿sí? H en el fondo, perdón, en español H mayúscula, en hebreo Adán, es varón y hembra. Hay un singular, Dios creó a Adán, a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, varón y hembra los creó. Es decir, varón y hembra corresponden a Adán, a este hombre con H mayúscula. Es decir, lo que nos está diciendo la Torá es la pareja de hombre y mujer que es Adán, que es el hombre con H mayúscula, la pareja, ¿ya? No solamente el hombre solo, es la pareja, y eso va a ser muy importante que nosotros lo podamos entender. ¿Por qué? Porque está diciendo, por una parte, que la imagen divina es masculina y femenina.
Y el hombre que está creado a su imagen tiene que ser masculino y femenino. Masculino el varón y femenino la hembra, la mujer. ¿Sí? Pero esto es lo que está diciendo la Torah. Entonces nuestra alma también tiene un lado que es masculino, lo podemos ver desde arriba, estas 6 sefirot de la mitad, donde está la columna derecha, la columna izquierda, la columna central, más estas 3 de abajo, estas 6 sefirot, 1, 2, 3, 4, 5, 6, son el masculino celestial, ¿sí? A veces lo llamamos el santo, bendito sea él, Akadosh Baruj Hu, y la séptima sefirá es el femenino. Es lo que nosotros llamamos a veces la Shejinah, que es la gloria de Dios. Y por lo tanto, cuando están unidos, está unidos el masculino celestial con el femenino celestial, formando la unión de estas 7 sefirot inferiores. ¿Sí? ¿Y para qué? Cuando ahí estas 7 sefirot inferiores están unidas, cuando nosotros logramos unir nuestras emociones con nuestra acción, que en el fondo corresponden a estas 6 sefirot, las emociones y la acción a la séptima, la que la revela, es porque vamos a recibir la luz de las primeras 3 sefirot. Estas 7 unidas hacen un carruaje, o si ustedes quieren, un trono, para la luz, que es la luz más potente del alma, que viene de estas 3 sefirot de arriba, donde está el cerebro y el supraconsciente. Entonces, no es trivial que nosotros tengamos en nuestra alma esta unión, porque si esta unión no la logramos, la luz no va a poder fluir y por lo tanto la luz no va a ser capaz de llegar acá abajo donde estamos nosotros. ¿Por qué? Porque de alguna u otra forma nosotros no estamos cumpliendo este precepto que es ser a imagen de Elohim, a imagen de Dios, como varón y hembra. Y eso permite que la luz infinita baje por la Sefirot y llegue hasta nuestro plano y se materialicen las bendiciones que nosotros queremos. Si ustedes se fijan, esto es muy profundo, porque si está solamente un lado de esta ecuación, que es varón y hembra, los creo, si está solamente el varón, no está completo. Por lo tanto, la bendición no se puede posar y la bendición viene en la luz infinita. Si está solamente la mujer y no está el varón, tampoco está completo. Por lo tanto, la bendición no se puede posar porque no puede llegar por la luz infinita. Necesita que sea cumpla, que en el fondo sea imagen de Elohim, imagen de Dios, y eso es varón y hembra. Y esa es la importancia de la pareja. Por eso todo ese discurso de hoy en día del feminismo o del machismo antes son en el fondo discursos que provienen del ego para romper esta unión, que es la imagen de Dios, de manera que las bendiciones no puedan llegar, no pueda llegar la luz. Y por eso hay tanta oscuridad, ¿sí? Porque lo que está diciendo Dios es la imagen de Dios, que es la imagen de este hombre con H mayúscula, Adán, es varón y hembra. No es varón, no es mujer, es varón y hembra, hombre y mujer, la pareja. Esa es la importancia de la pareja. De la misma forma, todo este discurso de confundir el sexo masculino y el sexo femenino con el género y pensar que cualquier persona puede hacer lo que quiere simplemente por lo que siente o se percibe, es otro discurso que proviene del ego para romper esto, romper esta imagen de Dios que es lo que nos permite recibir la luz y por la luz vienen las bendiciones. ¿Sí? Vamos a ver esto un poquito más en profundo. La luz, que es la bendición, que es lo que todos queremos, en este caso el dinero, y la vasija, ¿ya? Entonces tenemos que la luz, que es la bendición, es el dar, y la vasija va a ser el recibir. Si ustedes se fijan acá, en esta imagen, podemos ver lo siguiente. A su mano derecha tenemos una botella de agua. Esa botella de agua, el agua es la bendición, ¿sí? Y el agua está saliendo de la derecha, ¿sí? Viene del lado derecho, ¿sí? Y está llenando la vasija que es esta copa, ¿sí? El agua, ¿sí? Que es la bendición, está siendo otorgada por el deseo de dar, ¿sí? Hay un deseo de dar la bendición, ¿sí? Ese es el agua. Y por otra parte, la vasija, que es necesaria, ¿no es cierto? Es el deseo de recibir. Yo necesito desear recibir esta agua para poder recibirla. Si yo no deseo recibirla, voy a bloquear
la copa y no va a poder entrar el agua. Necesito una vasija que sea capaz de contener la bendición. Y eso es muy importante. Si yo no deseo recibir, si yo no tengo el deseo, no puedo recibir nada. Necesito desear recibirlo para que en el fondo no bloquee la vasija, no le ponga una cubierta acá y el agua no pueda entrar, la bendición no puede entrar. Y si ustedes se fijan, el agua no está entrando ni por la derecha ni por la izquierda. Está entrando por el centro, ¿sí? Está llenando por el centro a la vasija. ¿Y qué es el centro? Es la columna central, ¿sí? ¿Y qué dijimos que era la columna central? El deseo de recibir para dar, para compartir. Por eso es capaz de contener esta copa el agua, ¿sí? ¿Qué significa eso? Piénsenlo en términos de si esta agua estuviera súper helada, ¿ya? Hace un día de mucho calor y esta agua está súper helada. ¿Qué va a ocurrir con la copa, que es la vasija, que está conteniendo esta bendición de agua muy helada? La copa Se se va a pone muy enfriar, fría, se van poniendo muy frías. se va a enfriar muchísimo porque el agua está muy fría. Por lo tanto, ¿qué nos dice eso? En nuestro mundo físico podemos tener una gran enseñanza de sabiduría con eso. ¿Cuál es? La vasija toma los atributos de aquello que la llena. Tomas los atributos de aquello que lo contiene. Si el agua fuera muy caliente, por ejemplo, una taza de té, la vasija, que es la taza, se calentaría. Toma los atributos, en el fondo, de el calor. En este caso, la vasija está fría porque está tomando los atributos de esta agua que está súper fría. Entonces, si el agua, si la bendición, que es la luz, si lo vemos en términos de luz, si la luz que emana de Dios, y Dios es puro deseo de dar, ¿sí? Llena la vasija que es puro deseo de recibir, se va a comenzar a llenar con una luz que es puro deseo de dar. ¿Qué le va a ocurrir a la vasija? La vasija Va se a va a querer comenzar dar. a transformar, va a comenzar a transformar su esencia de recibir en una esencia de recibir para dar. ¿Por qué? Porque va a querer imitar a Dios, va a querer imitar la bendición que la está llenando, va a querer imitar la luz, va a querer ser luz. La vasija no es luz, pero al llenarse de luz se vuelve luz. ¿Por qué? Porque comienza a imitar el atributo de Dios que es dar. Su esencia es recibir, pero en la medida que se llena de, del fondo de dar, que es este del agua, el fondo este de la bendición, en la medida que se llena de dar, toma los atributos del dar y va cambiando su esencia, se transforma. Y esa es la transformación espiritual que todos necesitamos hacer. Tenemos que cambiar nuestro deseo de recibir solo para nosotros mismos por un deseo de recibir para dar. Y eso es columna central. Por eso el agua entra por la mitad, la llena por la mitad. ¿Sí? Porque en el fondo lo que está ocurriendo es que en el fondo se está transformando en canal. La vasija se está transformando en canal. Porque ¿qué va a ocurrir? Va a contener la bendición y después la va a compartir. Cuando la copa pasa de una persona a otra, se está compartiendo la bendición. Entonces se llenó de luz para compartir. Y eso es lo que nosotros llamamos en hebreo el mundo del tikkun, tikkun siendo rectificación o corrección. ¿Sí? ¿Por qué? Corregimos nuestra esencia egoísta, que es puro deseo de recibir para nosotros mismos, por un deseo de recibir para dar. ¿Cómo? Llenándonos de luz. Es la luz la que nos va transformando. No somos nosotros mismos. Es la luz la que nos transforma. ¿Y de quién emana la luz? De Dios. Por lo tanto, es Dios el que nos está transformando. Por eso los salmos dicen en tantas partes, hacen referencia a Dios en el sentido de que Dios no abandones la obra de tus manos, siendo la obra de tus manos nuestra alma. Sí, nosotros somos la obra, Dios, la obra de Dios. Dios nos está transformando, nos está en el fondo creando, todos los días nos está creando, nos está renovando y nos estamos acercando, en la medida que nos acercamos a Él, en el fondo nos estamos acercando a la luz y a cambiar a transformarnos nuestra esencia de un deseo de recibir solo para nosotros mismos, que es ego, a un deseo de recibir para dar. Ahora bien, esto no es siempre el caso, ¿ya? Por ejemplo, acá tiene un ejemplo de una copa que se rompió, ¿sí? La copa perdió su estabilidad, la vasija perdió su estabilidad y se rompió. Y al romperse, obviamente derrama la bendición
y saltan pedazos de la copa por todas partes, se esparce. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? La vasija no fue capaz de contener la luz, que es la bendición, y por eso se fractura. Se vuelve inestable. Por ejemplo, la copa podría haber estado moviéndose dentro de la mesa, ¿sí? Sobre la mesa, y al perder su forma, cuando se vuelve inestable, pierde su forma. Esta es la forma estable de la copa, ¿sí? Se vuelve sin forma, ¿sí? Se rompe y se vuelve sin forma. Y eso es lo que la Torá llama en Bereshit 1.2, en Génesis 1.2, sin forma. El tohu, ¿ya? En hebreo es tohu. Tohu es sin forma, que es lo que está diciendo la Torá en Bereshit, y la tierra estaba sin forma, ¿sí? Tohu, porque perdió en el fondo su estabilidad. Se vuelve inestable la vasija y se rompe, ¿ya? Y los pedazos son esparcidos por todas partes y la bendición se derrama, es decir, no es capaz de contener la luz. Entonces la pregunta a este ejemplo es la siguiente. ¿Qué significa que se volvió sin forma, que se volvió inestable la vasija? Bueno, veamos. Bereshit 1.2 nos dice, y la tierra estaba sin forma, tohu, y vacía, bohu, ya en hebreo sería tohu vabohu, y la oscuridad estaba sobre la faz del abismo, y el espíritu de Elohim, o sea, el espíritu de Dios, se movía sobre la faz de las aguas. Elohim es otro nombre de Dios. Entonces nos está diciendo que cuando la vasija pierde su forma, se vuelve inestable, ¿sí? Se vuelve sin forma, o sea, es como un estado medio caótico, se vuelve vacía, no puede contener luz. ¿Y qué sigue a ese proceso? La oscuridad. Es decir, todo esto que es luz, que está conteniendo luz, que está iluminando y está llenándose de bendición, es perdido cuando se pierde el fondo, la estabilidad, se vuelve sin forma, vacía, te quedas vacía del fondo de bendición. ¿Y qué sigue? La oscuridad. Y para que ustedes sepan, la oscuridad, otro ejemplo de la oscuridad, otro sinónimo espiritual de la oscuridad es el exilio. Los exilios que vivió el pueblo de Israel, en el fondo es estar alejado de la luz del Creador. ¿Sí? Egipto, el exilio de Egipto, el exilio de Babilonia, el exilio de Persia, el exilio de los griegos, el exilio de los romanos, son todos, que en el fondo el exilio de Adán, son todos sinónimos espirituales para decir que el alma está alejada de la luz del Creador. El alma está viviendo en condiciones de estrechez, sufrimiento, eh, mucho dolor, ¿sí? Por estar lejos de la luz del Creador, lejos de esta luz del infinito, y está en oscuridad, por estar sin forma y vacía, porque no puede contener la luz del Creador, ¿sí? Y este mundo se llama, y esto en fondo es producto de nuestro ego. Y en Kabbalah, el ego es el mal. El mal no es solamente lo que nosotros vemos en el cine, en Hollywood, en las películas, en Netflix, de todos estos personajes que son súper malvados y todo. Sí, ellos son malos, pero en un sentido más amplio para la Cábala, la conciencia del mal es cuando tú empujas una conciencia que en el fondo ya sea es antagónica o ayuda a ocultar la luz del Creador. Ese es el mal para la Cábala. Es una conciencia que en el fondo oculta la luz del Creador, oculta en el fondo a Dios, o es derechamente antagónica, ¿sí? Lo opuesto es el bien. Desde el punto de vista del bien, que es para el bien para la Kabbalah. El bien es aquella conciencia que ayuda a revelar a Dios en este plano. Todo lo que ayuda a revelar a Dios en este plano, que viene, emana de esta conciencia de bien, ¿sí? Es lo que se llama bien. ¿Sí? Ese es el secreto del bien y el mal del árbol del conocimiento. Tú puedes empujar esta conciencia divina para revelar la conciencia divina, revelar a Dios en este mundo, ¿sí? O puedes volverte antagónico a Dios y ocultar, en el fondo, la luz divina, ocultar a Dios, y eso es el mal. Estás empujando el mal, estás empujando la oscuridad, ¿sí? Y hay un ejemplo muy bonito de esto en la Torá, en
en Shemot 25:8, el Shemot es el Éxodo, el libro del Éxodo, que es el segundo libro de la Torá, que te dice, en 25:8 te dice, eh, Dios le está hablando al fondo a Moisés, y para que le hable al pueblo de Israel y diga, te dice, háganme un tabernáculo, ¿sí? Dicen sean santos para que me puedan hacer un tabernáculo, es decir, un lugar, una vasija donde yo pueda habitar, ¿sí? Entre ustedes. Háganme ¿sí? Sean santos para que me hagan un tabernáculo, una vasija donde yo pueda habitar entre ustedes. ¿Cuál es el objetivo de Dios? Habitar entre nosotros en este plano que es el que está más alejado de su luz, en donde hay tantas vasijas rotas, ¿sí? Él quiere esto, que se le haga un tabernáculo, que se le haga una casa, ¿sí? Por medio de la santidad del alma, por medio de seguir cumplir los preceptos, que pueda contener su luz para que Él pueda habitar entre nosotros. Y si Perdón. ustedes se fijan, cuando nosotros estamos hablando acá de esto, de las bendiciones, ¿sí? El agua, si decimos que el agua en este ejemplo es la luz de Dios, ¿sí? ¿De quién viene la luz? De Dios. Por lo tanto, si Dios te está entregando una bendición en forma de luz, en este caso es el agua, ¿qué es lo que realmente está ocurriendo? Dios se está dando a sí mismo. Porque si Dios se viste en luz y Él es su atributo de dar y Él es bendición, cuando tú recibes una bendición de la forma que se materializa en este plano, puede ser salud, amor, sustento, dinero, lo que sea, lo que tú estimes que es una bendición para ti, ¿qué es lo que está ocurriendo? Tú recibiste una luz espiritual y en el fondo esa luz, ¿de quién viene? De Dios. Por lo tanto, en realidad lo que tú estás recibiendo es a Dios. Tú estás recibiendo a Dios. Dios se está dando a sí mismo. Cada vez que tú recibes una bendición, Dios se está dando a sí mismo. Ese es su amor infinito por el hombre, varón y mujer. Su amor infinito por la creación. Él se da a sí mismo. Eso es lo que él desea. Desea darse a sí mismo. ¿Sí? Por eso el dar abre el recibir. Cada vez que ustedes conecten con esa conciencia del fondo de darse ustedes mismos, de ese que implica un sacrificio, ¿sí? Para poder, en el fondo, ayudar a otro, elevar a otro, ustedes van a abrir su recibir, ¿sí? Y su vasija se va a hacer fuerte y va a poder contener la luz de Dios. Pero desde el egoísmo, la vasija no es capaz de contener la luz de Dios, porque el ego te va a empujar a un exceso de juicio severo, ¿ya? En el fondo, en inglés sería una conciencia judgmental consciousness. ¿Ya? Eso sería lo que en el fondo sería esto, un exceso de juicio severo te lleva a una conciencia donde tú todo lo enjuicias a tu prójimo, a tu situación de vida, a Dios, etcétera. Todo ese exceso de juicio severo es un juicio que carece de misericordia, un juicio donde no hay bondad, ¿sí? Por eso es muy severo, es muy estricto. Toda esa conciencia de juicio severo permanente lo que hace es atraer el ego, atraer el mal, ¿sí? Porque no eres capaz de ver la luz del Creador, no eres capaz de ver las bendiciones, por eso estás siempre enjuiciando. Y como estás siempre enjuiciando, tu vasija se vuelve inestable y al volverse inestable va a comenzar a perder su forma y no va a ser capaz de contener la luz y se va a romper. No va a ser capaz de contener la bendición y se va a romper, ¿sí? Y ahí donde están los problemas. Por ejemplo, nuestro mundo hoy día está en esta situación. Nuestro mundo hoy día hay muchas vasijas, que son las almas de las personas, que se han roto porque no han sido capaces de contener la luz que están bajando. ¿Por qué? Por su exceso de juicio severo. ¿Ya? De nuevo, el ego se pega al juicio. El juicio está en la izquierda. Por lo tanto, el ego siempre va a buscar apegarse al juicio. No se puede pegar a la derecha el ego porque el dar lo rompe. Ahí está la luz. Desplaza la oscuridad. El ego siempre se va a pegar a la izquierda. Por lo tanto, toda esa conciencia de víctima, de victimización de uno mismo, cada vez que uno se vuelve una víctima de la vida, de la víctima de la circunstancia, ¿sí? Y todo el fondo ha sido por culpa de terceros, yo soy la víctima, la víctima, por las razones que sean, lo que tú estás haciendo es que tú te estás cargando hacia la izquierda, ¿sí? Estás volviéndote inestable y estás perdiendo tu forma. Por lo tanto, tu vasija se va a romper.
no va a ser capaz de contener la luz, porque te está cargando cada vez una conciencia de más juicio severo, eres más víctima, por lo tanto, más enjuicias al mundo, a Dios, a los demás, etcétera, más te vas hacia la izquierda cuando tienes que estar en el centro, ¿sí? Y eso es lo que está ocurriendo hoy día en nuestro mundo. Y por eso tantas vasijas, tantas almas se están rompiendo y no son capaces de contener la luz. Y tenemos todas estas situaciones que en el fondo son reñidas con la verdad, son reñidas con el sentido común, etcétera. Y esto es lo que se llama el mundo de Tou, ¿ya? Que fue el mundo que nos enseña la Cábala que precedió al mundo de Tikkun, el mundo de la rectificación. Este mundo existió antes, era un mundo santo, ¿sí? Con mucha santidad, pero sus vasijas no eran capaces de contener la luz por su exceso de juicio severo. Perdieron su forma y se rompieron. Y después Dios creó el mundo de Tikkun, que es la rectificación, que es la posibilidad que nosotros podemos rectificar aquellas cosas que nos hicieron, que es, en el fondo, esos juicios severos, rectificarlos, endulzarlos con bondad, con misericordia, de manera que nuestra vasija se vuelva estable, fuerte, para contener su luz. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en la Torá, toda la historia de Adán y Eva, ¿cierto? Cuando comen del árbol del conocimiento del bien y el mal, y en el fondo ellos mismos provocan la expulsión del jardín del Edén, ¿sí? Y salen del jardín del Edén, donde estaba toda esta abundancia, donde estaba todo esto. ¿Qué es lo que está reflejando eso? El rompimiento de la vasija. Adán y Eva es el varón y la hembra que hacen una vasija, ¿sí? Que es la copa, bajaron una luz cuando comieron del fruto del árbol del conocimiento, porque lo ingresaron hacia su interior, que no fueron capaces de contener, ¿sí? No fueron capaces de contener esa luz y por lo tanto su vasija se volvió inestable y se rompió, ¿sí? Y al romperse no fue capaz de contener la luz. Y eso en el fondo se transforma en oscuridad y eso es y eso es el exilio, ¿sí? Por eso ellos son exiliados del jardín del Edén. Ellos mismos se exiliaron, ¿ya? No es que Dios los exilió, ellos mismos se exiliaron, fondo como una consecuencia de que no fueron capaces de contener la luz. Entonces veamos un poquito más en profundo esta situación. Dice, y creó Elohim a Adán, al hombre, a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, varón y hembra los creó, la pareja, de nuevo, ¿sí? Que está acá abajo. Acá está nuestra alma, acá estamos en nuestro mundo físico. Esto no está a escala, por si acaso. Si esto tuviera escala, esto debería ser infinitamente grande, que es nuestra alma, y esto debería ser un punto, como el punto en la cabeza de un alfiler o de una aguja, ¿ya? Nuestro mundo físico es así de pequeño con respecto a lo espiritual, porque lo espiritual está en el infinito, y nosotros estamos en lo finito. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice, creó varón y hembra los creó. Estamos haciendo la imagen de Dios. Vamos a hacer una vasija. Esto es una vasija. Esta pareja va a ser una vasija para contener la luz de Dios. Entonces tenemos el lado derecho de la vasija, ¿no es cierto? Que es el deseo de dar, ¿sí? El deseo de dar es la columna derecha, que es el masculino. Ese es el lado derecho de la vasija. Es el varón, ¿sí? Acá está el varón. Y hay un lado izquierdo de la vasija, que es el recibir, que es el deseo de recibir, ¿sí? Que es el femenino, ¿ya? Este es el femenino. Entonces la pareja lo que están haciendo es una vasija entre los dos cuando se unen para recibir la luz de Dios. ¿Ya? Cuando la pareja se casa, están haciendo una vasija. Cuando la pareja tiene relaciones íntimas y se vuelven una sola carne y una sola alma, están haciendo una vasija para recibir la luz de Dios. ¿Sí? Y eso es muy importante que lo comprendan. Cuando la parte, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que están haciendo? Están repitiendo el precepto, a imagen de Elohim lo creó, ¿sí? A imagen de Elohim, es decir, en la unión de la pareja, está la vasija que va a contener la luz de Dios. Pero para que esa luz pueda ser contenida, ¿no es cierto? Esta vasija, que aquí nos aparece la vasija, en el fondo aquí estamos viendo la vasija física, pero esta vasija que se forma, que cuando el hombre y la mujer se unen, forman esta vasija espiritual, esta conexión con nuestra alma, para poder contar con la luz infinita de Dios, ¿sí? ¿Para qué? Para recibir la bendición de Dios. ¿Cuál es la bendición de Dios? La luz. La luz, la bendición, todas las bendiciones vienen a través de la luz y se van a materializar en nuestro plano, van a tomar una forma específica de lo que nosotros necesitamos.
¿sí? Y eso llena a la vasija. ¿Por dónde la llena? Por el centro, por la columna central, por el canal. Deseo de recibir para compartir, deseo de recibir para dar. ¿Y cuál es la condición? Que la vasija tiene que tener paz. Para que haya una unión, tiene que haber paz. Porque si hay desunión entre el varón y la hembra, entre el hombre y la mujer, no hay paz. Y la vasija se rompe. Exceso de juicio severo, ¿sí? Rompe la vasija. ¿Por qué? Porque no permites que haya paz. De ese es el concepto del Shalom Bait, que en hebreo que eso quiere decir en castellano, el fondo la paz de Shabbat, la paz en el día de Shabbat, que es el sábado, ¿sí? El viernes de la noche al sábado, que se celebra en el judaísmo, ¿sí? Es el concepto de Shalom Bait, la paz en la casa, la paz en el fondo. Bait es casa, ¿sí? Shalom es paz. La paz en la casa es la paz en la vasija, porque la casa, ya vimos que la casa corresponde a esta última sefirá, es la décima sefirá, que representa la vasija, representa en el fondo esta unión del varón y la mujer acá en este plano que se unen para recibir el fondo su alma, que es la luz, esta luz que está viniendo del infinito para que se materialice en bendiciones. Entonces tiene que haber paz, tiene que haber unión, ¿sí? Por eso es tan importante la unión, ¿sí? Por eso decimos Adonai Echad, por eso decimos Dios es uno. ¿Por qué? Porque está unido, ¿sí? Las dos polaridades, el dar y el recibir, el masculino con el femenino están unidos. No hay separación en Dios. Por lo tanto, si nosotros queremos recibir la luz de abundancia de Dios, tenemos que ser como Él. Tenemos que tener similitud de forma, que quiere decir que también tenemos que estar unidos, tenemos que estar en paz. En la medida que no estamos en paz, si no estamos en paz con nosotros mismos, mal vamos a poder estar en paz con nuestra pareja o con el prójimo, ¿sí? Porque lo que sale de mi interior se va a manifestar en mi exterior. Por lo tanto, yo necesito alcanzar una cierta paz conmigo mismo para poder estar en paz con el prójimo, para estar en paz con mi pareja, con mi familia, con mis hijos, con mis compañeros de trabajo, etcétera. Y esto es lo que se ve en el trasfondo cuando ustedes ven todas esas películas de románticas que les gustan y las disfrutan, etcétera, que en el fondo hablan de una relación de una pareja que logra finalmente unirse, ¿sí? Esta es una escena de la película Orgullo y Prejuicio. La traje justamente eso, porque ellos tienen que vencer su orgullo, ¿sí? Que les impedía en el fondo unirse, porque les impedía tener paz para poder recibir la bendición. Cuando están unidos, hacen la vasija, ¿y qué es lo que ocurre? La luz de Dios baja con las bendiciones, ¿sí? Y se materializan en nuestro plano. Y si ustedes quieren dinero, su paz y la unión del varón y la hembra, del hombre y la mujer, es fundamental. Y es fundamental que haya paz, shalom bait, paz en la casa, ¿sí? Ahora, ustedes me pueden hacer la pregunta, ¿qué pasa si yo soy soltero? ¿Qué pasa si soy soltera? ¿Qué pasa si estoy divorciado? ¿Qué pasa si no estoy con pareja? Bueno, la corrección principal siempre es en pareja, pero si estás solo, tienes que hacer pareja con Dios, ¿ya? Si eres hombre, tienes que hacer pareja con Dios, con el lado femenino de Dios, y si eres mujer, tienes que hacer pareja con el lado masculino de Dios, hasta que tengas esta situación, ¿sí? Que estés, en el fondo, en paz, que él tenga los dos lados, la vasija, el varón y la hembra, el hombre y la mujer. ¿Por qué? Porque varón y hembra los creo. Esa es la imagen de Dios. Entonces, veamos. Ya vimos que la columna central, que la vasija en el fondo se llena, la bendición llega cuando es deseo recibir para compartir. Entonces, ahora les voy a recordar algo. Vimos hace poco que en el fondo en Bereshit 1.2, que es el Génesis 1.2, decía, y la tierra estaba sin forma, vacía, y había oscuridad, y el espíritu de Elohim, el espíritu de Dios, estaba sobre la faz del abismo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es el código bíblico de eso? ¿Cuál es el significado místico de ese versículo que es tan profundo? El segundo versículo en la Torá. Te está diciendo que si está sin forma, si está vacío y hay oscuridad es porque la vasija se rompió. No hay paz. No hay unión entre el hombre y la mujer. Por eso está sin forma la vasija. No tiene esta forma para contener la luz de Dios. La perdió. Ya sea porque no está el masculino, no está el femenino, no está nada. No se rompió la vasija.
Por eso está vacía, no puede contener la luz de Dios y lo que viene automáticamente es la oscuridad. ¿Y qué te dice? El Espíritu de Dios está sobre la faz del abismo, es decir, la luz de Dios, la luz de Dios, que es la bendición, está sobrevolando esto, esperando que haya una vasija donde se pueda posar. No puede posarse porque está sin forma. Necesitamos darle una forma. ¿Y cuál es la forma divina? Varón y hembra, la pareja. La bendición está esperando posarse. Dios no te está negando la bendición. Dios te la está dando. Lo que pasa es que la bendición no se puede posar. Es como la llama de una vela que necesita la mecha. Sin mecha no puede haber llama. Si la llama es el alma, es lo espiritual, y la mecha es lo físico, siempre se necesita, lo espiritual siempre necesita algo físico para poder posarse. ¿Sí? Y eso físico, que es la vasija, que es varón y hembra los creo, hombre y mujer los creo. Por lo tanto, la bendición va a estar ahí, va a estar cerca tuyo, sobrevolándote, pero no se va a poder asentar en tu vida. ¿Por qué? Porque no hay vasija. Por eso es tan importante hacer una vasija. ¿Y qué es lo primero que crea una vasija? El deseo. ¿Ya? ¿Y cuál es el deseo que nos va a llevar a esta unión y a tener paz? El deseo de recibir para compartir. Cuando nosotros seamos columna central. La bendición entra por la columna central. ¿Sí? No entra por acá, no entra por acá. Entra por la columna central. Deseo recibir para compartir. ¿Quieren recibir dinero? Den dinero. ¿Quieren recibir, en fondo, salud? Den salud a otros. ¿Quieren recibir amor? Primero den amor a otros y van a ver cómo se va a abrir su recibir. Siempre deseo recibir para compartir, para dar. Y aquí completamos entonces nuestro diagrama de nuestra alma con la columna derecha, que es el deseo de dar, la columna izquierda, que es el deseo de recibir, la columna central, que es el deseo de recibir para compartir, y finalmente la última sefirá es la vasija. Todas las sefirot son vasijas, ¿sí? Pero en estricto rigor, cuando estamos mirando nuestra alma, estas 9 sefirot superiores son masculinas y la femenina es esta de acá, la última, la décima. Esa es la vasija santa, ¿ya? Eso es lo que nosotros llamamos en el judaísmo la Shejinah. Eso es lo que se llama en la Biblia la gloria de Dios, ¿sí? Esta última vasija, y es espiritual. Y nosotros lo que queremos hacer es conectarnos con esta vasija. Y ahora vamos a ver cómo nos conectamos con esta vasija espiritual para poder recibir esta luz de Dios que está acá. Entonces, cuando está el espíritu Elohim sobrevolando sobre la faz del abismo, es porque no se puede posar, porque no hay una vasija, no hay una unión entre el hombre y la mujer. ¿Sí? No estamos haciendo la imagen de Elohim. Por lo tanto, si ustedes quieren dinero, tienen que internalizar esto, que tienen que hacer esta imagen de Dios, traer esta paz a ustedes mismos, porque la primera vasija son ustedes, y después en su pareja, ¿ya? En su familia, en su trabajo. Vamos creando distintas vasijas. Una comunidad es una vasija más grande, un país es una vasija más grande, un pueblo es una vasija más grande, y así sucesivamente. Y vimos que la vasija es la décima sefirá, esta sefirá de acá abajo, ¿sí? Entonces, acabamos de ver que en este sistema divino, por medio de esta interfaz que es nuestra alma, que nos conecta con Dios y su abundancia infinita, ¿sí? Necesita, para recibir la bendición, que en hebreo es Berajá, ¿sí? O si ustedes son Ashkenazí, van a decir Brajá, ¿ya? Si son sefarditas, van a decir Berajá, pero en el fondo bendición se dice Berajá, ¿sí? Vale 227. Cada letra hebrea tiene un valor, ¿sí? Una numerología específica. Está la gematría estándar, ¿sí? Y vale 227. La Bet vale 2, la Reish vale 200. En este caso, esto es una Haf, que vale 20, y una Hei, que vale 5. Y paz, dijimos que tenía que haber paz en la pareja. La vasija tenía que tener paz para estar unida en paz, ¿sí? Es Shalom. Shalom es una Shin, que vale 300, una Lamed, que vale 30, una Vav, que vale 6, y una Mem Sofit, ¿sí? Que vale 40. 376. Entonces, yo uno esto, ¿sí? Yo quiero unir la paz de mi vasija para poder recibir la bendición. Yo lo uno. Y al unirlo, ¿sí? Unificando estos dos conceptos, unificando en el fondo la bendición, que es la luz, con la paz de la vasija, ¿qué es lo que obtengo yo? 603. Entonces me tengo que preguntar, ¿cuál es el código bíblico de 603? Y 603 es
Bene Israel, que quiere decir hijos de Israel, ¿sí? Bene Israel vale 603. Es decir, la vasija que es capaz de contener esta luz de Dios son los hijos de Israel. Muy importante eso que lo entiendan. ¿Y cómo tienen que ser los hijos de Israel? Varón y hembra. ¿Por qué? Porque están hechos a la imagen de Dios, ¿sí? A imagen de Elohim. Lo creó Adán, ¿sí? ¿Y qué es Adán? Varón y hembra. Y si ustedes se fijan, paz, que es shalom, que vale 376, tiene el mismo valor de la frase y completo, que en hebreo sería Veshalem. Veshalem vale 376. Shalem es completo y la Vav es nuestra conjunción Y, ¿sí? Nuestra I. Y completo, Veshalem, vale 376. Es decir, cuando hay paz, que es 376, yo estoy y completo. ¿Y qué quiere decir eso? Vamos a ver que eso significa que tengo las 10 sefirot de mi alma, brillando, estoy completo. Si no están las 10 iluminadas, no estoy completo y no puede fluir la luz bien a este plano espiritual para que pueda recibir las bendiciones. ¿Sí? Entonces, si yo tomo esto de nuevo y digo la bendición, o voy a unificar la bendición con la paz que vimos que es 603, y ahora lo unifico, en el fondo, la bendición con Beth Shalem, ¿sí? Obtengo los mismos 603. Y si ustedes se fijan, cuando nosotros decimos Jerusalén, que es Jerusalén, en hebreo, Jerusalén, si ustedes se fijan, las últimas 4 letras de la palabra, en hebreo se lee derecha e izquierda, las últimas 4 letras de la palabra de Jerusalén, en hebreo Jerusalén, son las mismas letras de y completo. Una Vav, una Shin, una Lame y una Mem, que valen 376. Una Vav, una Shin, una Lame y una Mem. Jerusalén es la ciudad que está completa. ¿Qué quiere decir eso espiritualmente? Que están las 10 sefirot iluminando. Por eso la historia de Jerusalén es tan convulsionada y por eso tantas naciones han querido tomar un pedazo de Jerusalén. Porque ese es el centro espiritual del mundo. ¿Por qué? Porque en el fondo están estas 10 sefirot iluminando. ¿Sí? ¿Y qué es lo que tienen que hacer los hijos de Israel? Mantener esa iluminación, que no se oscurezcan estas sefirot, ¿sí? Para que se pueda posar, en el fondo, la bendición sobre esta vasija, que son los hijos de Israel, y traer bendición no solamente para el pueblo de Israel, sino que para todo el mundo, porque el pueblo de Israel se vuelve un canal de bendición para el mundo. De nuevo, ¿quién es primero bendecido? El canal. Deseo recibir para compartir. Por eso son los hijos de Israel. Sigamos. Fíjense cómo hemos estado profundizando sobre este diagrama y estos conceptos, que no son muchos, pero hemos estado profundizando un montón y se puede seguir mucho, mucho más. Es muy profundo esto. Israel, porque vimos que acá abajo están los hijos de Israel. Israel vale 541. Es una Yud que vale 10, es una Shin que vale 300, una Reish que vale 200, una Aleph que vale 1 y una Lamed que vale 30. Ustedes suman eso, les va a dar 541. Entonces, esto es un anagrama. Israel es un anagrama de la frase recto a Dios, que quiere decir en hebreo Yashar el. Yashar es recto o directo, ¿sí? Yashar, recto, él es Dios en hebreo, ¿sí? Y si ustedes se fijan, son las mismas letras de Israel, ¿sí? Es un anagrama, Yasharel, que vale 541. Es decir, Israel, ¿qué significa? Recto a Dios. ¿Y qué es recto a Dios? Esto, columna central con las 10 sefirot brillando, porque tienes que estar completo para que tengas tus 10 sefirot. Es decir, para que tú seas Israel, para que tu alma pueda ser llamada Israel, tienes que tener tus 10 sefirot brillando. Eso es Israel. ¿Sí? Y esa es la luz que se va a posar sobre la vasija, que es la pareja, ¿sí? Que es la pareja acá abajo. Fíjense, si yo me voy a la esencia del número 541,
y sumo sus dígitos para llegar a su esencia, que me da 5 más 4 más uno, me da 10, que me conecta con las 10 sefirot. De nuevo, me conecta con mi alma, las 10 sefirot. ¿Por qué? Porque es la interfaz que me conecta con la abundancia de Dios. ¿Sí? Y si yo voy más en profundidad y digo, ¿y qué es 10? ¿Cuál es la esencia de 10? Tomo sus dígitos, 1 más 0 me da 1. Es decir, me conecta con Dios, porque Dios es 1. ¿Sí? 1 had en hebreo es 13. Cuando yo digo la palabra 1 en hebreo, ese had, y si yo la deletreo, es una Aleph, una Het y una Dalet. La Aleph vale 1, la Het vale 8 y la Dalet vale 4, es decir, 13. A contrario censo de lo que se dice de que el número 13 es de mala suerte, la Cábala te está diciendo que el número 13 es de buenísima suerte, ¿ya? Porque te está conectando con el hecho con Dios, con su unicidad, porque Dios es uno. Ejad vale 13 en hebreo, la palabra letra, y se está conectando con la unicidad de Dios. Dios es uno. No hay más dioses. En la medida que tengo más dioses, oscurezco esta sefirot, porque no logro conectar con Dios, que es uno, que es donde está emanando la luz. ¿Y qué otra palabra vale 13, que es muy importante para nosotros en hebreo? Amor. Ahabá. Ahabá vale 13. ¿Sí? Es una Aleph que vale 1, una Hei que vale 5, una Bet que vale 2 y una Hi que vale 5. Por lo tanto, uno y amor son intercambiables, porque los dos valen 3. Espiritualmente, ser uno es que tú te amas. Estás conectando con el amor. O conectando con el amor, eres uno. De ahí el tema de por qué la pareja tiene relaciones íntimas, una pareja que se ama y se unen. Se unen en el amor. ¿Sí? Se vuelven uno, una sola alma, una sola carne en el amor. Esa es la importancia de conectar con el amor. Porque si tú te unes sin amor, no estás cumpliendo esta ecuación. Y vamos a ver por qué es tan importante eso. Si yo unifico esto, Ejad, que es uno, con amor, es decir, hacerse uno en el amor, obtengo 26. 13 más 13 es 26. ¿Y cuál es el código bíblico de 26? El nombre de El Dios. nombre de Dios. Muy bien, Sonia. El nombre de Dios, Yud-Hei Vav-Hei, que es Hashem, el nombre, ¿sí? Este es el nombre que nos conecta con la misericordia de Dios, ¿sí? Cuando ustedes ven este nombre en la Torá, Yud-Hei Vav-Hei, Hashem, en hebreo también muchos lo dicen como Havaya, ¿sí? Lo que está diciendo, estás conectando con su atributo de misericordia, es decir, cuando tú eres uno en el amor, estás conectando con Dios, con su nombre y su atributo de misericordia que es 26, ¿sí? Es decir, estamos diciendo que Dios, Yud-Hei Vav-Hei, que es Hashem 26, ¿sí? Es igual, ¿sí? Eso es un igual, ahí debería ser un igual, es igual a 13 más 3, que es Ejad, que es uno, y amor. Dios es uno en el amor, esto es un igual, ¿ya? Véanlo como un igual. 26 es igual a 13 más 3. Dios es uno en el amor. Si nosotros somos capaces de ser pareja acá abajo, hacer la vasija, esta vasija, para poder hacer esta vasija espiritual acá arriba, si en el mundo espiritual, siendo uno en el amor, estamos conectando con el nombre de Dios, la misericordia, y vamos a ser capaces de contener esta luz de abundancia y materializarla en las cosas que nosotros queremos. Por ejemplo, en dinero. Ya vimos que la décima sefirá corresponde a la vasija, que es la vasija santa, ¿sí? Del árbol de la vida, que es lo que nosotros llamamos la Shejinah o la gloria de Dios, ¿sí? Que se denomina Malhut. Malhut es el reino. Cuando ustedes escuchan el reino de Dios, ¿sí? El reino de Dios, queremos el reino de Dios acá en la tierra, o el reino de Dios, está hablando de Malhut. Malhut es reino, ¿sí? Y estamos en el mundo espiritual. Si bien es la última sefirá, es la décima, sigue estando en el mundo espiritual. Esta es una vasija espiritual. ¿Y cómo se conecta nuestra vasija espiritual? Cuando nosotros hacemos vasija en el mundo físico. ¿Sí? ¿Cómo? Uniendo el dar con el recibir por medio de la pareja. La unión de la pareja en paz. ¿Sí? Conectamos con esta vasija espiritual que es Malhut, que es el reino de Dios, que es la Shekinah, que es la gloria de Dios. Y esta es la puerta de entrada a los cielos, porque acá hay esta cortina, que es un velo, no nos permite entrar, ¿sí? Tenemos que entrar haciendo esta vasija en paz. ¿Y qué nos dicen los salmos?
¿Qué nos revelan? ¿Qué secretos nos revelan los salmos? Teilim 111, versículo 10 te dice, el principio de la sabiduría es el temor reverencial a Hashem. Temor reverencial no es miedo, ¿ya? El temor reverencial quiere decir, en el fondo, admiración, respeto. Tú en el fondo, te sobrecoges y te das cuenta de lo pequeño que eres frente a lo infinito que es el Creador, lo infinito de su abundancia, lo infinito de su misericordia, lo infinito de su amor. Ese es el temor reverencial. Cuando tú ves una admiración tan profunda de Dios y en el fondo ponen las cosas en una proporción, cuando tú te vuelves pequeñito, pero tomamos conciencia de que esto es muy pequeñito con respecto en el fondo a lo infinito que es Dios. ¿Sí? Y te dice, el principio de la sabiduría es el temor reverencial a Hashem, un buen entendimiento, todos los que lo observan, sus preceptos, la alabanza perdura por siempre. Entonces, ¿qué nos está diciendo el rey David en este salmo? Te está diciendo que la puerta de entrada al cielo, la puerta de entrada a Dios es el temor reverencial. Y este te está diciendo que uno de los nombres de Malhut, de esta última sefirá, que es la número 10, que es la que llamamos Shekinah también, uno de sus nombres es temor reverencial, ¿sí? Y temor, está en hebreo, ¿sí? Es irat. Irat es temor. Y si ustedes se fijan, eso vale 611. ¿Sí? Una yud que vale 10, un reish que vale 200, un alef que vale 1 y una taf que vale 400. Entonces, este temor reverencial, irat, es 611. Entonces me tengo que preguntar cuál es el código bíblico de 611. Eso no son el número de mitzvot, algo así. Estás cerca, estás muy cerca, Sonia. Ujú. Torah Mm, vale 611. Entonces, ¿cómo yo estoy manifestando temor reverencial a Dios? Cuando yo estudio la Torah, cuando yo estudio la Biblia, porque tiene el mismo valor que temor, ¿sí? Entonces, la entrada a los cielos es la conexión con la Biblia hebrea, con la Torah, ¿sí? Eso es lo que te va a comenzar a armar estas 7 sefirot inferiores para que tú puedas recibir esta luz de las tres sefirot superiores y materializarla acá abajo, cuando tú hagas vasija con tu pareja. La Torah es lo que te conecta con el temor a Dios, ¿sí? Entonces eso nos va transformando, porque la Torah es luz, como vamos a ver, y esa luz, como nosotros somos básicas, en la medida que la vamos recibiendo, la vamos estudiando, la vamos comprendiendo, nos va transformando. ¿Qué quiere decir eso? Transforma nuestro ego, que es puro deseo de recibir para uno mismo, en un deseo de recibir para dar, en un deseo de recibir para compartir. Es decir, nos volvemos canal para ser los primeros bendecidos. Entonces veamos, temor, que es irat en hebreo, que vale 611. Si le agrego otro nombre que tiene esta sefirá de Malhut, que es la última, que es la décima, el otro nombre es fe, que en hebreo se dice mm, emuná. Y esto es muy importante que lo entiendan. En hebreo, en Kabbalah, especialmente en Kabbalah, la fe no es algo como etéreo. La fe es certeza. La fe es la conciencia de certeza, en oposición a la conciencia de duda. Emuná, se traduce como fe en español, es certeza. Yo tengo certeza que Dios me va a dar esa bendición. Yo tengo certeza que Dios va a enderezar mis caminos. Yo tengo certeza que Dios va a abrir mis caminos. Yo tengo certeza, ¿sí? Matemáticamente, eso podríamos decir, para aquellos que son matemáticos, es probabilidad 1 o 0. O pasa o no pasa. Pero no existe esa probabilidad de 50-50, 70-30, etcétera, o 80-20, no. Certeza es, ¿va a pasar algo o no va a pasar? ¿Sí? ¿Va a pasar algo bueno o no va a pasar algo malo? Eso es certeza. Entonces, cuando yo uno estos dos nombres de Malhut, que es esta décima sefirá, que es la vasija, ¿sí? Lo que yo estoy haciendo es unificando esto. ¿Con qué me encuentro? Me encuentro con un código bíblico que me dice la unión de estos nombres de la vasija me revelan 703. Y ese código bíblico es la Teshuvah, es lo que se llama el retorno a Dios o el arrepentimiento.
Teshuvah se escribe con una Tav que vale 400, una Shin que vale 300, una Vav que vale 6, una Bet que vale 2 y una He que vale 5. Eso suma 703. El arrepentimiento, que es la Teshuvah, que es el retorno a Dios, es decir, el retorno de la pareja a la conexión con Dios, el retorno de la pareja al jardín del Edén, el retorno de la pareja a, el fondo, a conectarse con la luz del Creador, es lo que se llama arrepentimiento, Teshuvah. Y eso me conecta con mi alma, la eleva, porque la Teshuvah emana de la tercera sefirá, de esta sefirá que está acá, que está a nivel intelectual nuestro, de donde está nuestro pensamiento, donde está nuestro entendimiento. De esta tercera sefirá emana la Teshuvah. La Teshuvah es una luz muy potente, el arrepentimiento es una luz muy potente. Y para que ustedes comprendan la importancia del arrepentimiento, esta sefirá es conocida como el supermercado de las bendiciones. Este es el Walmart de las bendiciones. Esta sefirá, que se llama Binah en hebreo, que quiere decir entendimiento, ¿sí? Es el Walmart de las bendiciones, el supermercado de las bendiciones. Si cuando ustedes quieren sacar todas las bendiciones que ustedes quieren, tienen que alcanzar esta sefirá. Pero ¿cómo yo alcanzo esta sefirá que está tan alto? Está a nivel del pensamiento. Primero tengo que unificar estas 7 sefirot inferiores, es decir, unificar las emociones con mis acciones para que hagan una carroza o un trono para la luz de Binah, con este arrepentimiento. ¿Y qué nos dice el Zohar del arrepentimiento? Nos dice que el arrepentimiento fue creado por Hashem, por Dios, antes de que creara el hombre, porque él sabía que el hombre iba a pecar, por lo tanto creó antes el arrepentimiento. Dios siempre crea la cura antes de la enfermedad. ¿Ya? Van en pareja, van de mano en mano, pero siempre crea la cura antes de la enfermedad. Y Dios creó el arrepentimiento antes de la creación del hombre porque es una de las fuerzas más potentes que existe en el universo, ¿ya? Espiritual y físico. Enseña el Zohar que aquellas almas que se arrepienten se elevan por sobre lo que se pueden elevar los justos. Están más cerca de Dios, porque su arrepentimiento, esa fuerza, los lleva más cerca de Dios, que aquí incluso aquellas almas que no han pecado, ¿sí? Ese es el poder del arrepentimiento. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que está haciendo? Está dando vuelta a la oscuridad que viviste, tus transgresiones, tus pecados, tus desconexiones de la luz. La está dando vuelta en luz. Esa oscuridad se da vuelta en luz. Esa maldición se da vuelta en bendición. Esa es la fuerza del arrepentimiento, ¿sí? Y eso nos permite que hacer vasija para poder recibir la luz de Dios, de tal manera que se materialicen las bendiciones de Él en nuestro plano. Entonces, si ustedes quieren conectar con la abundancia del dinero, tienen que conectar con el arrepentimiento, porque las transgresiones, nuestros pecados, nuestras desconexiones, bloquean estos senderos, oscurecen la sefirot, oscurecen nuestra alma y no permite que fluya bien la luz para que se materialice acá abajo, ¿sí? Porque de alguna u otra forma hemos ido perdiendo nuestra forma, nuestra estabilidad, ¿sí? Y por eso nos hemos ido quedando vacíos de bendición. Entonces, el arrepentimiento es la fuerza que es capaz de agarrar todos estos pedacitos que se rompieron y volver a unirlos, ¿sí? Para que la copa vuelva a estar unida. Ese es el mundo de Tikkun, se vuelva a rectificar para poder contener la luz de Dios. Esa es la importancia del arrepentimiento. Entonces veamos cuál es el número del alma. Entonces, ¿dónde está el secreto para conectar con Dios, su luz y su abundancia? Ya lo hemos visto en el fondo, hemos visto que en el fondo tenemos que conectar con la interfaz que es el alma. Pero ¿cómo conectamos con el alma? El secreto está en la Torá. Tenemos que conectar con la Torá. En hebreo, en o con se escribe con, sí, es B, ¿sí? Es una bet, ¿sí? B. B Torah, ¿sí? Quiere decir en la Torá, ¿sí? En Torá o con la Torá, ¿sí? Y eso vale 613. Torá valía 611, más la bet que vale 2, vale 613. ¿Y qué es el código bíblico de 613? ¿Qué es la Torá? ¿Sí? Esas sí son las mitzvot. Esas son las mitzvot, esos Esas son son los las mitzvot. Era preceptos. 613, Muy exactamente. bien.
son los 613 preceptos que conforman la Torá. La Torá está hecha por 613 preceptos. Hay 248 preceptos positivos, que significa que son cosas que tú tienes que hacer. Eso, un precepto en hebreo es mitzvot. Una mitzvah es un precepto. Mitzvot es el plural, preceptos, ¿sí? 248 preceptos, mitzvot, que son positivas, que son de hacer, que corresponden a los distintos órganos y partes del alma y el cuerpo. Es decir, así como el cuerpo tiene órganos, el alma tiene órganos, las sefirot, ¿sí? Y los senderos. Y hay 248 de ellos en el alma y también en el cuerpo. Por lo tanto, cuando tú estás cumpliendo un precepto positivo, ¿ya? Se vuelve un poquito, ahí, cuando estás cumpliendo un precepto positivo, tú estás iluminando los órganos de tu alma y por lo tanto tú estás iluminando los órganos de tu cuerpo para que fluya esa sangre pura a través de los órganos de tu cuerpo. Y hay 365 preceptos negativos, es decir, hay 365 mitzvot de no hacer, ¿ya? Que tú no debes hacer. Y eso corresponden a los 365 nervios y tendones del alma y el cuerpo, lo que unen, ¿sí? Los distintos órganos, etcétera, en el alma y en el cuerpo. Por lo tanto, cuando yo cumplo los preceptos de no hacer ciertas cosas, yo estoy iluminando esos tendones y esos nervios, que son esas conexiones entre los distintos órganos, que es lo que mantiene junto al cuerpo, lo que le da forma, ¿sí? Y si yo unifico 248 más 365, obtengo 603. Es decir, obtengo el valor de en la Torá. En la Torá está creada el alma. Si ustedes quieren conectar con su alma, que es la interfaz que los conecta con la abundancia de Dios, tienen que conectar con la Torá. Tienen que conectar con los preceptos, con las mitzvot de la Torá. ¿Sí? Y si yo veo la esencia de este número, sumo sus dígitos, 6 más 1 más 3, me doy cuenta que es 10. Es decir, me vuelvo a conectar con las 10 sefirot del alma. ¿Sí? Me vuelvo a conectar con los 10 mandamientos. ¿Sí? Donde está, estos son mucho más profundos, acá está toda la sabiduría, está toda la Torá, ¿sí? El mandamiento y las 10 sefirot, ¿sí? Cada una corresponde a una sefirá. Y este es el alma, me conecta con el alma, ¿sí? La Torá, cuando yo estoy con la Torá o estoy estudiando en la Torá, me está conectando con mi alma. Y si yo veo eso, esas 10 en su esencia es 1 más 0, me conecta con la unicidad de Dios. Si yo conecto con la unicidad de Dios, ya vimos que conecto con el amor, porque Dios es uno en el amor y voy a conectar con su misericordia, porque el nombre de Hashem, Yud-Heh-Vav-Heh, que vale 26, ¿no es cierto? Y es igual a 13 más 13, 13 siendo Had y 13 siendo amor, me va a conectar con su unicidad, con su amor y con su misericordia. Es decir, voy a conectar con su luz para poder recibir luz acá abajo. ¿Y qué nos dice el rey David? Perdón, el rey Salomón en este caso en Proverbios. ¿Qué nos dice el rey Salomón en Proverbios? Nos dice, porque el precepto, o sea, la mitzvah, el precepto es vela, es luz, la vela es una luz, el precepto es vela y la enseñanza, es decir, la Torah es luz y camino de vida, la reprensión de la instrucción. Es decir, si yo quiero conectar con la luz, tengo que conectar con los preceptos, con las mitzvot, tengo que cumplir los preceptos, los de hacer y no hacer. Así voy conectando con la luz y voy conectando con la abundancia de Torah. ¿Y dónde está ese secreto? En la Torah. La Torah me va a decir cuáles son los preceptos positivos, cuáles son los preceptos negativos, me va a dar historias, me va a dar un montón de información para poder conectar bien con esos preceptos, para poder conectar espiritualmente con los preceptos, no solamente del rito, sino que espiritualmente, a nivel del alma. ¿Qué más me dice el rey David, en este caso el papá del rey Salomón, en los Salmos? Me dice, tu palabra es vela, es decir, la palabra de Dios es luz a mis pies y una luz a mis sendas, iluminan mis caminos. De nuevo, tu palabra, la palabra de Dios, está en la luz que baja por la Sefirot, ¿se acuerdan? El Sefer Yetzirah nos decía, 10 Sefirot de la nada, su aparición es como la aparición del rayo, y su límite no tiene fin, su verbo, es decir, su palabra, está continuamente en ellas. La luz del verbo de Dios, la palabra de Dios, el verbo crea, está en la luz que baja por la Sefirot, por nuestra alma, por esta interfaz entre nosotros acá abajo y Dios en el infinito. ¿Sí? Nosotros en el plano finito, nuestra alma en el plano infinito, con una pequeña conexión con el finito a través de nuestra sangre, y Dios en el infinito.
Entonces veamos qué ocurre cuando Israel no provoca esta unión. Acá tenemos la anatomía del alma, las 10 sefirot, ¿cierto? Con sus nombres en hebreo. Keter, Jochma, Binah, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Malhut. Malhut vimos que es el reino, y Keter, la clase pasada vimos que es la corona. Binah, ahora acabamos de ver que es el entendimiento, y Jochma es sabiduría. Vamos a dejarlo hasta ahí porque lo demás no es importante para esta clase. Entonces, primero que nada, en nuestro mundo de oscuridad, el alma es la luz. Y el alma, las 10 sefirot, están en el mundo espiritual. Es decir, es una conexión en nuestro interior. No es el cuerpo, es nuestra alma, está en nuestro interior. Hay un velo o una cortina que separa esto de nuestro mundo físico, ¿sí? De nuestro mundo material. Acá está nuestro mundo físico. Por muy grande que ustedes piensen que es el planeta, ¿sí? O el universo, etcétera, este es nuestro mundo físico, nuestro mundo material. El alma es infinita. Esto es finito, ¿sí? Y estas 6 sefirot de la mitad de este diagrama se llaman el árbol de la vida. Esto es lo que la Torá llama el árbol de la vida. Y árbol, vimos en la clase pasada, que es un código para decir alma, ¿sí? Esto también se refiere a los cielos. Cuando dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra, creó los cielos, son estas 6 sefirot de la mitad, ¿sí? Ahí están las 6 sefirot de la mitad. Y después creó la tierra, que es esta última sefirá, que es Malhut, el reino, ¿sí? Y esto corresponde, estas 6 sefirot de arriba corresponden a la Torah escrita, ¿sí? Las facultades emocionales del alma. Y también se llama Pin, que es una palabra aramea que usa el Zohar para decir un rostro pequeño. Este es el rostro pequeño. El rostro alargado es cuando está completo, con las 10 sefirot. Entonces, la tierra es la séptima, ¿sí? Es nuestro Shabbat también, ¿sí? Malhut corresponde a nuestro Shabbat, el día de descanso, el sábado, ¿sí? Parte el viernes en la noche hasta el sábado al atardecer, ¿sí? Y ese es el femenino de este masculino, ¿sí? Es lo que se llama Malhut, la tierra, el reino. Es lo que la Torá también llama el árbol del conocimiento del bien y el mal, ¿sí? ¿Sí? Y eso es la capacidad de expresión del alma en una acción. ¿Sí? Entonces, cuando no están unidos estos dos, ¿sí? Cuando Israel no une estos dos, no podemos hacer el trono o la carroza para recibir esta luz de entendimiento que son todas las bendiciones, ¿sí? Porque tenemos una luz de la vía, que es el masculino, que no está unido con su femenino. De nuevo, la vasija es masculina y femenina. Tiene que estar unida para que pueda contener la luz. Si no están unidas, si se están dando la espalda, no es una buena vasija para recibir la luz. ¿Sí? Por eso las bendiciones no se van a materializar en forma completa. Todo lo que Dios te quiere dar y te está dando, tú no lo puedes recibir. No es que Dios no te lo esté dando, es que tú no lo puedes recibir porque tu vasija está bloqueada, ¿sí? No está bien unida. Y para que ustedes puedan tener una idea de esto, la luz del alma viene de estas 3 primeras sefirot. Por eso es tan importante unir estas 7 inferiores, porque la luz viene de la parte del cerebro del alma, del intelecto, ¿sí? Y de nuestro supraconsciente, que está contando desde abajo, ¿no es cierto? Esta cifra sería la décima contando desde acá abajo, ¿sí? Que es el supraconsciente, donde está nuestro deseo, nuestra voluntad, la intención del alma. Entonces, si yo hago una meditación en una vela, ustedes van a tener acá revelado todo este secreto del alma. La mecha, la mecha corresponde al cuerpo, al plano físico, está en este plano. La mecha, la cera, todo corresponde al cuerpo. Pero se necesita algo físico para que se pueda pasar la luz, porque si no la luz está sobrevolando, ¿cierto? Flotando sobre la faz del abismo, como dice Bereshit 1:2, Génesis 1:2. El Espíritu de Dios estaba sobre la faz de la tierra, sobre la faz de las aguas, ¿sí? Entonces, la mecha, que es lo físico, es lo que permite que se pose la bendición, que es la luz. Pero si ustedes se fijan, la luz tiene dos aspectos. La parte de abajo, que está conectada con la mecha, es azul. A veces se vuelve roja y a veces se vuelve negra. Y la parte superior, que está sentada sobre el azul, ¿sí? Es blanca, siempre. No cambia de color. La abajo cambia de color. Puede cambiar a rojo, negro o azul,
pero la de arriba nunca va a cambiar de color. Y el secreto de eso, ¿sí? Es que nosotros acá abajo, Israel abajo, ¿sí? Es la mecha, el reino o la vasija, ¿sí? Malhut, es esta luz azul que cambia de azul, negra o roja y es juicio, ¿sí? Esto siempre es juicio y ese juicio va a consumir todo y va a destruir todo. Pero la luz blanca, que son estas 6 sefirot de la mitad, es misericordia, ¿ya? Es Seinalpin, esta es misericordia. Y por eso está escrito en la Torá, porque yo soy Hashem, no cambio. Es decir, Dios es misericordia, ¿ya? Un segundo, Dios es misericordia. Entonces tenemos misericordia y juicio posados sobre eso. Y ese es el secreto de por qué en Deuteronomio, en Devarim, Moshe le dice al pueblo de Israel, eh, a pesar de todo lo que han vivido, ustedes hoy día están vivos, ¿sí? Están vivos. ¿Por qué? Porque a pesar de que están conectados con esta luz azul que todo lo consume, que todo lo destruye, como se conectaron a lo largo de la vía, que es misericordia, que son estas 6 sefirot, están vivos hoy día. ¿Qué quiere decir que están vivos? Que no están en el exilio, que están conectados con la luz. ¿Sí? Y esta luz, acá hay una luz invisible, que es la que cubre estas dos luces, ¿ya? Y esta es la luz de todas las bendiciones. Es lo que, por eso es tan importante que nosotros podamos conectar estas 7 sefirot inferiores a nuestra alma por medio de hacer vasija, unir a la pareja en paz para recibir las bendiciones de cuál? De esta sefirot de acá arriba, que es el supermercado de las bendiciones, y nada, que es el entendimiento. Entonces, cuando Israel une esto, ¿ya? Estas 7 se vuelven una. ¿Y qué nos enseña el rey Salomón en sus proverbios? Nos dice, ella, es decir, el femenino, el reino, es árbol de la vida. Es decir, todo esto es uno. Estas 7 sefirot, que son los 7 atributos emocionales inferiores del alma, se vuelven uno. Y los que la abrazan, bienaventurados son, y los que la retienen. Es decir, tú te conectas con el árbol de la vida cuando tú unes esto. ¿Y cómo uníamos este femenino con este celestial, con este masculino celestial? Cuando nosotros somos capaces de unirnos acá abajo y hacer, en el fondo, pareja, hacer vasija en paz. Cuando estamos en guerra, cuando estamos en discordia, cuando estamos en separación, cuando estamos en desunión, estamos también desuniendo acá arriba, porque como es arriba, es abajo. Entonces, si nosotros queremos unir esto en nuestra alma, tenemos que unirnos acá abajo, tenemos que tener conciencia de esa unión acá abajo, la unión entre el femenino y el masculino, la unión en la pareja, ¿sí? El femenino y el masculino pueden tomar muchas formas, lo hemos visto como pareja, como hombre y mujer, pero por ejemplo, puede ser padre e hijo, ¿sí? Los papás y los papás son los que dan, el masculino, y los hijos son el femenino, ¿sí? Entonces la unión de la familia también hace una vasija. Lo mismo es en una empresa. La gerencia o los jefes, ¿sí? Son el dar, y los trabajadores, los empleados, ¿no es cierto? Son el recibir, la vasija, o sea, el femenino. Por lo tanto, si tú tienes una empresa unida, tus gerencias con tus empleados, tú estás haciendo una vasija para poder recibir la luz de Dios. Lo opuesto ocurre cuando tienes a los empleados en contra de los gerentes y los gerentes en contra de los empleados. Hay una separación, no hay vasija, y por eso hay, en el fondo, pugna, hay pelea, y eso que trae pobreza, desunión, ¿sí? Esa es nuestra clase de hoy día, para que ustedes puedan entender cómo se puede conectar con la abundancia de Dios y por qué es fundamental primero conectar con nuestra alma. Entonces ahora, si alguien quiere hacer alguna pregunta, abran sus micrófonos, ¿sí? Abran sus micrófonos para que en el fondo puedan preguntar lo que quieran. Excelente clase, teacher, encantada. Súper Muchas buena, gracias. me encantó. Espectacular como siempre. ¿Alguna Maravilloso. pregunta, chicas? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Algo que no les quedó claro? Súper claro, está maravillosa la clase. Bueno, entonces me despido y les dejo un gran Gracias. abrazo, Gracias. ¿ya? Que tengan una Hacha súper buena Wotsamea. semana. Claro, Exacto. también. Y nos La vemos la pasen próxima bien. semana. Chao. Claro.